¿Qué se siente? Una palabra. Ayer tenía 50. Tengo que empezar dándole la gloria al Señor por su gracia, por su misericordia de haberme ido a buscar cuando estaba bien perdidito, bien chamaquito, rebelde, creyéndome dueño del mundo, que me la sabía toda. Dios no miró esa necedad y fue a buscarme. Me dijo: Juan, no me conformo con haber muerto en la cruz y haber resucitado. Hoy vine a buscarte. Wow. Y bien jovencito, adolescente, 17, 18 años por ahí, me hizo el llamado, me abrió los ojos, que siempre han sido grandes, pero yo era ciego. Era ciego, yo no veía nada. Así que Dios en su gracia y misericordia pues me hizo ver que estaba perdido, que lo necesitaba y que si seguía con mi nivel de necedad me iba a perder. Durante todo este tiempo que ha nacido ¿verdad? Este lindo ministerio, ha sido acto de su pura gracia el haber llegado hasta aquí también. Es interesante, a veces la gente me pregunta: Juan, queremos llevarte a Expolita, que deje una conferencia de cómo se maneja una emisora de radio. Y yo le digo, sinceramente, pregúntale a Dios. Yo no sé cómo he llegado hasta aquí, yo no sé por qué las cosas han salido bien, yo no sé por qué la gente tan talentosa ha venido a trabajar conmigo, yo no sé. Tienes que preguntarle a él cómo él lo hace. Y él te va a dar la estrategia, él te va a decir cómo hacerlo, él te va a dar gracia. Porque si fuera por mí, conmigo no trabajaría ninguna gente buena, porque a veces soy difícil. Como ustedes han visto, soy controversial. Y con gente controversial a la gente no le gusta trabajar. Eso es así, esa es la verdad. Así que si todo no se empaqueta en un acto de pura gracia y misericordia de Dios, esta cosa que se llama nueva vida no sale. Así que la gloria completa la tiene Dios. Yo no puedo decir nada cómo se hace una emisora que tenga éxito, que tenga impacto, que tenga influencia. Yo no sé. Tienen que preguntarle a Dios. Sinceramente lo digo. Pero quiero añadir, Juan, que a medida vemos cómo la emisora se desenvuelve, notamos un denominador constante. Y es que en esta emisora, Jesucristo es el primero. Amén. Así ponemos al Señor de frente. Yo veo como para Juan Carlos, si el asunto está relacionado con la verdad y está relacionado con Jesucristo, en esta emisora yo veo como tú le das prioridad. Y yo creo que esa ha sido una clave extraordinaria. Poner a Jesús al frente es el resultado de tener una nueva vida. Yo creo que es así. Yo creo que tú lo has resumido muy bien. Tengo que agradecer primero a mi esposa, que lleva 30 años soportándome y bregando conmigo, a mis hijos, que son maravillosos, espectaculares, a este equipo de trabajo de gente talentosa, abnegada, gente que te soporta, gente que a veces se lleva el insumo de la gente, decir: ¿tú estás de acuerdo con lo que Juan dijo? Entonces, tú sabes, tienes que ser fiel a uno y decir: pues mira, no necesariamente, y con el cuidado que lo tienes que manejar. Yo, en ese sentido, quiero decir que muchas de las cosas que yo digo aquí, no necesariamente el personal que trabaja en esta emisora, ni mis posiciones políticas, ni acerca de la salud, ni acerca de las cosas doctrinales, a veces el personal que trabaja con uno está siguiéndote ciegamente detrás, ¿no? Son gente inteligente que tiene su criterio propio y que por respeto, pues muchas veces guardan silencio y que sí, en la mayoría de las cosas están de acuerdo con el trabajo que se hace. Pero en aquellas cosas, pues yo le pido a los oyentes que no culpen a la gente que trabaja conmigo por lo que son posiciones estrictamente mías, ¿verdad? En ese sentido los quiero honrar a todos. A mis padres, que son los fundadores de esto que se llama Nueva Vida, hace 42 años empezaron. Wow. Me enseñaron, y cuando vine a San Juan, pues fue un acto de mi esposa y mío de fe, de comprar esta frecuencia de 97.7. El banco fue más valiente que nos prestó el dinero. El banco fue el valiente, ¿entiendes? Éramos bien jóvenes y no sabíamos si le íbamos a pagar el dinero. Gracias a Dios hasta ahora se ha pagado, ¿verdad? 20 años después. Acto de la gracia de Dios y la misericordia de Dios. Así que mis padres los honro: Dominga Barreto, Audio Mato Chaparro, que Puerto Rico tiene nueva vida gracias a la fe que ellos tuvieron en el año 1977. Wow. Están vivos los dos, los honro. A mi hermano Aurio, a mi hermana Evelyn. Dios mío, te puedo ganar hablando. Así que gloria y honra al Rey de Reyes y Señor de Señores, y a los oyentes que nos soportan, ¿verdad? Que mira, nos encanta Nueva Vida, esto no me gustó, como los temas candentes de estos últimos días, pero estamos aquí, lo hacemos todo de corazón, de manera genuina, y queremos honrar a Dios en todo lo que hacemos. Hoy el día huele a bizcocho, Juan. Quiero que sepas que en el día de ayer
el maestro Guillermo Calderón cumplió unos poquitos años. Fueron sí. De hecho, él cumplió uno, todos los demás los tenía. Ah, pues muy bien. Yo pensé que te iba a decir uno más que yo, porque está joven. Están por ahí. Y mañana cumpleaños el esposo de Nicole. O sea, este es bizcocho, Sí. este es bizcocho por todos lados. Felicitaciones. Qué bueno, muchas felicidades para Te todo el ves mundo. joven. Felicidades, Juan, Amén. Aquí estamos, pa. de corazón. Y muchas gracias, Mario, Placer, sí. Nicole, maestro. Muchas gracias por estar aquí esta mañana. Por este regalito navideño. Que Dios añada años a tu vida. Amén. Seguro que Amén. sí. Gracias a todos. Muchas bendiciones. Bendiciones.